Hola a todos, bienvenidos a mi canal, esto es Psicopedagoga en línea. El día de hoy vamos a hablar sobre la memoria en los niños y dar algunas ideas de cómo pueden trabajarla en casa, ¿ok? Así que si te interesa este tema, cómo poder ayudar a recordar mejor las cosas a tus hijos, quédate hasta el final. Bueno, la memoria es uno de los procesos, ¿sí?, que se comienza a desarrollar aproximadamente desde el tercer trimestre gestacional. Es por eso que los bebés, ¿cierto?, pueden recordar el olor de la madre, la voz de la madre o del padre o de las personas que están cercanas a él durante la gestación, ¿sí? Y el olor de la madre, por ejemplo, la leche materna, ¿ya? Es muy común, ¿cierto?, de que un bebé llore cuando la mamá no está, y si le acercan quizás una ropa, una polera, algo con el olor de la madre, ésta lo recuerda, por lo tanto se tranquiliza, ¿sí? Eso es parte de la memoria inconsciente, por decirlo así de alguna manera, que dura hasta aproximadamente los 11 meses, más o menos, ¿ok? Que tiene que ver con memorias, que tienen que ver con los estímulos del entorno, que son sensoriales, pero que en el fondo no es que el niño esté reteniendo, es algo inconsciente, es automático, como parte del proceso de aprendizaje, ¿ok? Desde los 12 meses, ya, ¿sí?, cuando comenzamos a establecer un poquito más el lenguaje, comienza a desarrollarse, a potenciar la memoria semántica, ¿ok? El niño empieza a adquirir palabras y comienza a recordar, por ejemplo, los nombres de sus familiares, la gente cercana, su juguete preferido, su mascota, ¿ya? Por lo tanto, como yo empiezo a integrar el lenguaje oral, ¿verdad?, mi memoria empieza a potenciar, ¿sí? Porque yo tengo algo con que relacionar estos estímulos que hay a mi alrededor. Por lo tanto, ya no va a ser inconsciente, va a ser consciente, porque me va a permitir, ¿cierto?, relacionarme, por ejemplo, con las personas que están en mi entorno, con el juguete, pedir el juguete, recordar que ese juguete es mío, ¿sí? Recordar que quizás esa pelota es del perro, etcétera. Ya es un proceso que se va dando. Posteriormente, a la edad de los 2 años, ¿sí?, 24 meses, mi lenguaje ya explota, ¿verdad? A los 2 años ya muchos niños tienen un lenguaje bastante amplio y otros están en proceso de ampliar. Por lo tanto, mi memoria se vuelve mucho más capaz de retener. Ya no solamente retengo, por ejemplo, los nombres de mis familiares, ¿verdad?, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Ya no solamente recuerdo los objetos cercanos a mí, ya, sino que empiezo a asociar otros objetos y a relacionar otras cosas, por ejemplo, los hechos, ¿sí? De que a lo mejor si yo tengo una rutina con mi hijo, con mi hija, el niño va a empezar a recordar que si le levantan, por ejemplo, temprano en la mañana, es para ir al jardín, ¿ya? Automáticamente lo va a asociar, ¿sí? Quizás si lo llevan, por ejemplo, a la consulta médica, ¿ya? Los niños ya recuerdan que al llegar a tal lugar, que es de tal forma, ¿sí?, van al doctor, ¿ya? Empiezan a recordar un poco más hechos, ¿ya? ¿Por qué? Porque empiezan a asociar el lenguaje con los hechos de su vida cotidiana, ¿ok? Como tienen más lenguaje, más palabras, pueden retener mejor. Puedo asociar el para qué, ¿cierto?, y el por qué de la situación o el contexto en el que me encuentro. A los 3 años, ya, comienzo a desarrollar la memoria biográfica, que se le llama. ¿Por qué? Porque empiezo a recordar mucho más los hechos, ya que hablábamos anteriormente que a los 2 años comienza a este proceso. A los 3 años ya está establecido. A los 3 años el niño recuerda, por ejemplo, que hay un día en que está de cumpleaños y que van a hacer una fiesta, ¿sí? El niño ya recuerda a los 3 años el día, por ejemplo, de Navidad, ¿cierto? Que viene el viejito pascuero y que van a traer regalos. Eso ya lo recuerda, está integrado en él. Ya los hechos de la vida en general ya están integrados y los recuerda, ¿ok? Ahora,
Es común y no es raro, por ejemplo, que muchos recordemos hechos de nuestra vida desde aproximadamente los 3 años en adelante, ¿ya? Porque tiene que ver con esto. Además, desde los 3 años también comienzo a potenciar mi atención, ¿ya? Y mi focalización en los objetos. Recordemos, ¿cierto?, que los pequeños de 2 a 3 años solamente tienen un periodo atencional de 10 a 15 minutos. Es por eso que las actividades deben ser en ese periodo, ¿ok? Ahora, desde esta edad sí comienzo a potenciar este periodo atencional. ¿Cómo? Con actividades que sean de interés y que me permitan mantener al niño, ¿cierto?, interesado en esa actividad. La memoria, ¿cierto?, y la atención van en conjunto de la mano. Yo necesito de la atención para poder retener, ¿verdad? Y también necesito de la memoria y del conocimiento retenido para también focalizar y atender a una actividad. Y aquí tiene que ver con el interés, ¿ya? Si a un niño, ¿cierto?, le gustaron los dinosaurios, lo guardo en su memoria. Por lo tanto, eso se vuelve un interés y si yo trabajo con este interés que son los dinosaurios, mi atención la puedo ir agrandando, ¿cierto? Su capacidad atencional va a ir ampliándose si yo le presento esta actividad con dinosaurios, por ejemplo. Y tiene que ver con ambos, porque el niño recuerda, ¿cierto?, los dinosaurios, recuerda por qué le gustaron, se vuelve un interés, por lo tanto este interés yo lo utilizo para potenciar su atención. Por ejemplo, ¿sí? Ahora, la memoria, ¿cierto? Está dividido en memoria, bueno, hay distintos tipos de memoria, no vamos a entrar en cada uno, pero está, ¿cierto?, la memoria a corto plazo y a largo plazo, ¿ok? Y en un estudio, ¿cierto?, se puso a un grupo de niños pequeños, 7, 8 años, ¿ya? Y a otro grupo de adolescentes o un poco ya más adultos, 17, 18 años, en los que les presentaban una actividad de memorice. Este típico memorice que uno gira las cartas, ¿verdad? Y va haciendo parejas, ¿ya? Lo que pasa con los pequeños es que la memoria a corto plazo está menos desarrollada, por algo lógico, biológico, ¿verdad?, que la de los adultos. De hecho, los adultos utilizamos mucho más la memoria a corto plazo que la a largo plazo. Eso no quiere decir que no guardemos a largo, ojo, pero la que siempre estamos utilizando es a corto plazo. Es por eso que generalmente se nos olvidan las cosas que recordamos o queremos recordar. Por ejemplo, en la mañana nos levantamos y típico que hacemos un recordatorio de lo que debemos hacer. Debo ir a dejar allá, tengo que ir a tal lugar, después luego hacer esto y así sucesivamente. Y cuando termino, ¿verdad?, de hacer este como recuento, me doy cuenta de que me olvidé quizás lo que debía hacer primero o lo que iba a hacer en ese momento puntual de la situación después de levantarme. Porque me puse a pensar, ¿cierto?, en esta memoria, me puse a utilizar esta memoria. Por lo tanto, como es a corto plazo, tanta información colapsa y hace que haya un fallo, ¿cierto?, en la memoria y me olvide, ¿ok? Eso es porque nosotros constantemente estamos estamos utilizando la memoria a corto plazo y no la a largo plazo. La a largo plazo requiere de un poquito más de trabajo. La de corto plazo es directa, es en el momento, es inmediata, ¿sí? Pero sí tiene menor capacidad de retención. Ahora, ¿qué pasa con los pequeños? ¿Sí? Su memoria a corto plazo aún no está desarrollada, no está potenciada, ¿cierto? Por lo tanto, es menos capaz de retener información. Es por esto que las instrucciones de alguna tarea, de algún juego, debe darse con instrucciones cortas, porque la memoria a corto plazo no lo va a retener, ¿verdad? Por lo tanto, debe utilizar algo que le permita al niño guardarlo y asociarlo a algo de su interés para que lo recuerde. Ahora, si es una actividad muy extensa o en el caso de las tareas muy largas, la idea es que las instrucciones se parcialicen, ¿sí? En el caso de una guía, primero explico una parte, luego la otra y así,
sucesivamente, y también volver a repetir las instrucciones, porque es normal que el niño se olvide, ¿ok? No es que tenga mala memoria, es normal que el niño se olvide de una instrucción, porque su memoria a corto plazo tiene menos capacidad de retención, ¿ok? Por lo tanto, es más fácil que la olvide, ¿ya? Sobre todo, obviamente, los más pequeños, pasa, y me pasa a mí como mamá también, que caigo en esto, pero si te acabo de decir, ¿no me escuchaste? Y tu hijo te queda mirando así como, ay, y de hecho mis hijas me dicen, es que me olvidé. Y yo así como, te lo dije recién, y claro, ahí vuelvo, claro. Su memoria de retención es más corta y quizás la instrucción que yo di también fue muy extensa, por lo tanto, tampoco alcanzó a retenerla, ¿ya? Ojo con eso. Y como su memoria a corto plazo es un poco más pequeña, ¿verdad? Retienen menos, utilizan mayormente la memoria a largo plazo, la observación. Es por eso que los niños tienen mejor rendimiento en juegos de memorice que los adultos. Porque claro, el pequeño quizás se demora mucho más, necesita un poquito más de tiempo de observación y quizás se demora un poco más en dar vuelta las tarjetas, pero tiene mayor acierto, porque se demora mucho más en pensar, en recordar y evocar la información, pero acierta. En cambio, uno como adulto es mucho más rápido en girar las tarjetas, pero tiene menos acierto que los niños, ¿ya? Porque nosotros tratamos de, ¿cierto?, tener la información inmediata, pero no es la correcta, porque no observamos como debimos y no retuvimos como se debía para realizar esta actividad, ¿sí? Así que es muy normal que un niño tenga mejor puntuación, ¿cierto? O acierte mucho más en los juegos de memoria que un adulto, ¿ya? Es por esta explicación. Bueno, y así sucesivamente, ¿ya? La memoria es crucial para el desarrollo a nivel general y sobre todo el aprendizaje de los chicos, ¿ya? Sobre todo también que va de la mano con la atención, ¿ok? Incluso muchos de los recuerdos que yo voy a encapsular, que yo voy a guardar en mi memoria a largo plazo, me van a ayudar para mi desarrollo posterior en la adultez. Ya inconscientemente van a interferir en mis actitudes, ¿ya? Y en mi forma, en cómo yo me desenvuelvo en mi entorno y con mis pares. Así que la idea de nosotros como padres es tratar, ¿cierto? Intentar de tener, de hacer de que nuestros hijos guarden la mayor cantidad de buenos recuerdos, ¿sí? Porque esto inconscientemente va a interferir en su desarrollo personal, social, intelectual, etc. Es un todo, ¿ok? Si bien los recuerdos son inconscientes, nosotros no elegimos qué recuerdos se van a guardar para nuestra vida adulta, sino hasta cuando ya estamos en nuestra vida adulta. Pero sí podemos hacer que estos periodos, ¿cierto? Estos momentos que tengamos con nuestros hijos sean agradables, porque así se van a guardar también de manera agradable y van a ocasionar una reacción, ¿sí? Afectiva agradable, ¿ok? Y cuando recordemos, ¿cierto? Tal situación, tal momento, va a ser algo agradable, va a ser un recuerdo bonito, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar o potenciar la memoria? Hay muchas formas de trabajar la memoria, incluso formas muy simples, muy fáciles, que no necesito mayor material más que las cosas de la casa. Puedo utilizar platos, cucharas, lo que sea, ¿sí? Pero en este caso yo les traje unas tarjetitas, ¿ya? Siempre con mis tarjetas. Unas tarjetitas, ya que son parte del vocabulario global que yo tengo, que son imágenes, por lo tanto tienen un uso amplio, ¿ok? Bueno, ¿qué hago yo con mis hijas? Que de hecho el que me tenga en redes sociales van a ver, ¿cierto? Un video que está en la que yo hice una actividad con mis hijas de 5 años ahora, recién cumplidos, con memoria visual, ¿ya? Ahora, primero, ¿cierto? La mayor
forma de retener en los pequeños es visualmente. Mi canal de recepción de la información más amplio es el visual y el auditivo cuando estamos pequeños, ¿sí? Y el sensorial, obviamente, pero tiene que ver con sensorial, con cómo capto y yo recibo la información, ¿ya? En este caso visual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo las tarjetitas y yo lo que hago, por ejemplo, puede ser de esta forma. Tengo una sandía y tengo una tortuga. La giro. ¿Dónde está la tortuga? ¿Dónde está la tortuga? Aquí está la tortuga. Muy bien. Otra de las formas en que podemos utilizar también las tarjetitas puede ser creando series. Por ejemplo, tengo un elefante, una tortuga y una abeja. Las guardo. ¿Qué animales tenía? Un elefante, una tortuga y una abeja, ¿o no? Sí, ¿ya? O lo otro también es que puede ser la misma serie, ¿ya? Un elefante, una tortuga y una abeja, sin mostrar la imagen, solamente por el canal auditivo y pedirle al niño que vuelva a repetir la serie, ¿cierto?, que acaba de escuchar. Acá estamos trabajando la memoria a corto plazo porque es una retención que yo voy a pedirle evocación inmediata, en el momento, ¿ok? Distinto sería que yo le mostrara, ¿cierto?, las imágenes. Ya, mira, observa bien lo que tengo acá. Tengo una tortuga y tengo un elefante, ¿sí? ¿Las ves? Entonces, ¿qué tengo? Una tortuga y un elefante. Las guardo. Y comienzo a mostrar otras cosas. Por ejemplo, mira, también tengo una frutilla, tengo una sandía y tengo un kiwi. Espero un momento, 15 minutos aproximadamente. Y luego, ¿cierto? Al final, pido que al niño que me repita o me diga qué animales tenía. ¿Qué animales tenía? ¿Los recuerdan? Era la tortuga, ¿cierto? Y un elefante, o un elefante y una tortuga, ¿ok? Ahora, este tipo de retención se trabaja, ¿okay? No es inmediata, la retención a largo plazo es algo que se va potenciando. Ahora, ¿qué me sirve a mí? El por qué trabajarlo, ¿cierto?, desde pequeños, es que cuando llegue el momento de ser utilizado en el colegio, al retener algún aprendizaje, algún contenido, el niño ya va a tener la estrategia de cómo debe retener esta información, ¿sí? Luego, ¿cierto?, nosotros vamos creando estrategias de retención de la información que, bueno, tiene otras explicaciones que en otros videos podemos abordar. Pero así podemos trabajar las tarjetitas. Ya las imágenes van a variar de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar. Pueden ser palabras, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser animales, insectos, frutas, etc. ¿Ok? Pueden ser incluso superhéroes, algún dibujo animado de interés o algo de que tenga interés el niño, ¿sí? Las tarjetas son variadas. Ustedes son los que crean, ¿sí? Ahora, también tiene que ver con el nivel y la edad que tenga el niño. Ya, esto también yo lo puedo trabajar con niños pequeños, ojo con eso, ¿sí? A los 2 años, ¿verdad? Quizás la tortuga puede que sea un poquito más difícil, quizás no, ya eso va a depender de cada uno, de cada niño, pero por ejemplo, el león y la vaca. ¿Ya? Los pequeños, ¿cierto? A los 2 años, 2 años y medio ya reconocen cuál es la vaca que hace y cuál es el león que hace ¿cierto? Ay, qué feo el león. Pero puedo trabajar retención, ¿sí? A corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un león y tengo una vaca. ¿Qué animales tengo? Puede que el niño me diga mejor la vaca, el león, o puede que me diga ambos, el león y la vaca, ¿sí? Y ahí estamos trabajando retención y la memoria a corto plazo, ¿ok? Pero puedo trabajarlo desde pequeñitos, ¿ok? Ahora, hablamos, ¿cierto?, que la memoria son procesos,
pero estos procesos se trabajan, se potencian. La idea es que los potencien, ¿ok? Pueden trabajar, como les decía al inicio, con tarjetas, pueden trabajar con objetos concretos de la casa. No necesitan necesariamente realizar este material, estas tarjetitas, ¿cierto? Con los animales. ¿Ya? Pueden trabajar con los juguetes que tengan, por ejemplo, si tienen autos de colores, poner los autos de colores en fila, ¿ya? Y decir, ya tengo un auto rojo, azul, verde, amarillo, invento, ¿sí? Y luego le sacan un auto. ¿Qué auto saqué? ¿O de qué color es el auto que no está, que saqué? Amarillo, por ejemplo. Y así sucesivamente puedo trabajar con las cosas que hay en mi entorno, ¿sí? Nunca deben olvidar, y esto lo tienen que tener presente, que el aprendizaje se da con el entorno, con el contexto. Ahora, yo debo saber utilizar mi entorno en pos del aprendizaje. Y en este caso, como es el tema de la memoria. Así que espero que les ayude, que les sirva y lo puedan aplicar con sus hijos, con las tareas, por ejemplo, y con los más pequeñitos, ¿cierto? Esto sirve como actividades de juego, ¿ya? No necesariamente una tarea para trabajar memoria, sino más un juego, ¿ya? Traten de llevarlo como a la competencia, ¿cierto? De quién adivina, qué había, etcétera, etcétera, y van subiendo complejidades, ¿ok? Por ejemplo, pueden iniciar con 2 tarjetas, luego vamos agregando otra y así, ¿ya? Para ir subiendo un poquito el suspenso, ¿verdad? Y quién adivina primero qué animales o qué frutas había. Así que eso con el video de hoy. Nos vemos pronto en otro video tratando otros temas de aprendizaje. Esto fue Psicopedagoga en línea. ¡Chao!